No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y se encuentra con nosotros Eduardo Holguín. Bienvenido al programa. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar contigo nuevamente. Sí, igualmente, buenísimo tenerte acá. Y para comenzar a calentar aquí motores y un poco me acordaba en esto de la línea de las distinciones, preguntarte antes de comenzar a hablar de futuro, de coaching, y como el programa se llama Exploradores de Futuros, lo primero es preguntarte qué es para ti el futuro. Desde tu visión, desde el observador que tú eres, ¿qué es para ti el futuro? Mira, yo ya tengo mis años, po. ¿En serio? Entonces, claro, entonces nací hace hartos años atrás y cuando chico estaba Julio Verne y otras cosas, ¿sí? Que como que tenían visiones sobre el futuro, que iban a haber unas cosas que iban a andar debajo del agua, autos voladores aparecían de repente y cosas así, relojes con los cuales uno se podía comunicar. Entonces, y ahí aparecía la noción de futuro, ¿no? Pero hay algo que a mí me marcó una vez que yo vi un letrero en un almacén que decía, hoy no se fía, mañana sí. Y yo me quedé muy pensando eso porque dije, chuta, esto es verdad, pero nunca va a llegar. Entonces yo decía, porque si yo vengo mañana, va a estar el mismo letrero que va a decir mañana sí y hoy día no. Entonces dije, wow, y ahí yo en algún momento lo conecté con el futuro. Y me pareció que el futuro era algo que en rigor no existe, pero existe, y hablamos de él. Es como los unicornios, ¿no? Yo le regalé a mi hija unicornios cuando chica, ella tenía unicornio, ella reclamaba, decía, ¿quién me tomó el unicornio? Y se enojaba por su unicornio, y vivíamos en un mundo donde habían unicornios, pero uno dice, ¿y existen los unicornios? No existen, pero existen, obvio que existen. Sí, yo le Está buena la regalé, analogía. entonces... Pero al mismo tiempo no es tan claro porque sí, y es lo mismo que ir al cielo, como yo en esa época uno se iba al cielo, cuando terminaba la pega acá en la tierra, como que se moría y se iba al cielo o al infierno, pero todos pensábamos que no íbamos a ir al cielo, ¿no? Y el cielo existe, existe. De hecho, uno conversaba, decir, bueno, para irse al cielo hay que hacer esto, después apareció, mucho más adelante apareció esto, las niñas buenas se van al cielo, las malas van a donde quieren. Entonces, el cielo existe, pero no existe tampoco. Y a mí me pareció que el futuro era algo así, Mira, ¿sí? Como que no existe en alguna dimensión porque nunca llega el futuro. Siempre el futuro está más allá y siempre podemos seguir hablando del futuro. Y lo único claro, que llega es el presente. El presente sí existe, ese lo estamos aquí los dos, ¿no es cierto? claro, Y totalmente. entonces, ¿qué es esto del futuro? Yo decía, claro. Entonces, si el futuro no existe en esa dimensión, ¿en qué dimensión sí existe? Y existe porque conversamos nosotros dos y podemos decir, oye, ¿qué piensas que va a pasar en el futuro? Entonces tú dices, yo creo que van a haber máquinas que van a gobernar la Tierra, así como Matrix. Ah, mira. Y yo pienso que va a ser como Blade Runner, ¿sí? Que va a pasar esto. Y tenemos conversaciones acerca de cómo va a ser el futuro. Entonces el futuro es como un imaginario donde vamos poniendo cosas. Y es la conversación sobre los presentes futuros posibles, ¿sí? Entonces conversamos nosotros sobre qué presentes puede que ocurran. Y eso pareciera ser o me suena a la conversación del futuro. Pero al mismo tiempo pasa, ¿Ya? que estamos juntos, po, estamos conversando en este momento. Y esto ocurrió hace varias semanas. Que apareció este encuentro que íbamos a tener, apareció un flyer, aparece un link, yo sé que ahora tengo que conectarme, después antes de esto te pregunto, y aquí estamos. Entonces me dice, claro, pero también se inventa, lo que inventamos es el presente. ¿Y cómo inventamos el futuro entonces? ¿Cómo es que no? Y esas son las cosas que a mí me entretiene pensar y mirar, ¿no? ¿Cómo es que algo llega a ser futuro y otros no llegan? Entonces ahora podríamos decir, bueno, nuestro futuro es Matrix, Blade Runner, Mad Max. ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde va a ir? No sabemos, pues se puso en real esta cosa.
Está buenísimo, me encantó igual la analogía del unicornio, me hiciste reír con eso y un poco lo que tú dices, claro, no sabemos por dónde va a ir justamente porque no existe y hay múltiples posibilidades y me quiero meter un poco en eso después, pero antes, por la curiosidad, me gustaría preguntarte a propósito, por ejemplo, desde tu vida personal y cómo llegaste a este presente, que fueron decisiones de tu pasado, que te fueron llevando a, que en un momento esto fue un futuro, pero ahora es un presente, a propósito que siempre hablamos como de que los tiempos no son lineales, sino que están como interrelacionados constantemente. ¿Cómo fue que llegaste desde la ingeniería civil electrónica a lo que haces actualmente? ¿Cómo qué te llevó en ese camino a llegar hoy día a temas de coaching ontológico, de procesos de cambio, de Gestalt, desde la ingeniería civil electrónica? Mira, yo creo que tiene harta relación con lo que yo entiendo de cómo se construye futuro, ¿ya? Entonces, mira, yo era un alumno bien ñoño, nerd, así como estudioso, bueno, así como amigo del rector en el colegio. Entonces me fue ¿Ya? súper bien en la prueba de aptitud, entonces quedé muy bien ubicado para entrar a ingeniería electrónica en la Santa María, que es como la catedral de la ingeniería en algún sentido y donde se supone que están los más cuadrados de los cuadrados, ¿sí? Los ingenieros son cuadrados en general, pero los de la Santa María somos cuadrados. Entonces yo era ahí, estuve ahí, y pasaron algunas cosas, como por ejemplo, me metí a una rama estudiantil de ñoño, me metí a una rama estudiantil de ingeniería electrónica y electricidad. Entonces de repente, como nadie tenía muchas dotes de liderazgo ni de nada, terminé metiéndome y manejando la organización. Y finalmente fui el presidente de la rama estudiantil durante varios años. Y empecé a conocer el mundo para afuera. Y empecé a conversar con gente. Hicimos un congreso donde llevamos gente de varias universidades, de Stanford, de Leeds, de varias. Entonces apareció este mundo. Y yo estaba haciendo mi tesis sobre redes neuronales. ¿Ya? Y que son circuitos electrónicos, pero que aprenden. ¿Sí? Entonces, estaba haciendo ese proceso cuando aparece la pregunta por el aprender. Porque aparece, ¿y qué es aprender? Y ahí, con un amigo, nos fuimos a hablar con Humberto Maturana, que era la persona que sabía de eso. Y el doctor Maturana, que era una persona maravillosa, nos acogió en su laboratorio. Primero me dijo, tu tesis de... No, yo estaba haciendo mi tesis en sistema de expertos primero, que eran los ¿Ya? circuitos, los mismos circuitos. Entonces me dijo, nunca van a funcionar. Y ahí me dijo, eso no va a funcionar. Y en esa época todo el mundo le estaba poniendo, así como el data mining o la inteligencia artificial hoy día, que todos apuestan ¿Ya? por eso y le ponen recursos y todo. Eso era con los sistemas de expertos. Y los sistemas de expertos eran el futuro. Nada iba a ocurrir sin sistemas de expertos. Yo estaba haciendo mi tesis en eso. Y el doctor Maturana dice, nunca van a funcionar. Nunca va a funcionar eso. Entonces fue así como, ¿qué? Sí, dijo, porque los seres humanos no somos sistemas expertos, no tenemos motores de conocimiento, como dicen, no hay reglas. Entonces, Claro. bueno, y ahí pasa que yo me voy a trabajar al laboratorio con él, a hacer mi tesis, la cambio a redes neuronales, y sigo trabajando, y ahí se me empezó a aparecer un mundo distinto. Ahí como que se me derrumbaron muchas creencias que yo tenía, y me empecé a ser un ingeniero un cúbico con las esquinas redondeadas, digamos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y ahí empecé a conocer otros mundos, y como tenía dificultades para dirigir una rama estudiantil y pasaban fenómenos humanos que yo no conocía, entonces ahí empezaron a ver formas de entender esta complejidad que era juntar personas para trabajar. Y de ahí derivé, me metí con Fernando Flores, que era una de las personas que había aprendido de Humberto Maturana también y que estaba creando el coaching ontológico en esa época, todavía estaba en creación. Entonces yo me metí a ese equipo y de ahí ya nunca mi vida fue lo mismo. Una vez mis compañeros de universidad me llamaron para conversar conmigo en un almuerzo y decirme que parece que yo me estaba volviendo loco, que si necesitaba Estaba ayuda. preocupado. Claro, porque ¿qué te pasó? Sí, así fue. Entonces, fíjate qué interesante porque mi tesis me lleva a una cosa, conozco a otra persona, esa persona me lleva para otro lado y ¡fum! Y me aparece un mundo distinto que no existía. Y después terminé habitando ese mundo más que el de la ingeniería. O sea, por decirlo de alguna forma, seguía siendo ingeniería de otra forma. Claro. Entonces cambió totalmente mi futuro posible. El futuro disponible se hizo otro. Mira qué lindo ahí.
como se abrió como una posibilidad distinta que en ese momento quizás no estaba ahí presente, no veía. Y Nunca supe en lo que me estaba metiendo. Después me di cuenta que estaba en otro lugar nomás, po. genial. Y a propósito de lo que mencionas, y como mencionaste también al doctor Humberto Maturana, a Fernando Flores, y al principio me hablabas esto de que el futuro existe dado lo conversamos, como que no existe, pero al mismo tiempo existe porque está en nuestras conversaciones. Y hay una frase que se menciona harto, escuchaba harto esto como el lenguaje crea realidad, y el potencial que tiene. Entonces, justamente desde la mirada que fuiste aprendiendo con Maturana y con Flores y lo que tú has desarrollado desde como tu visión también, ¿cuál es el potencial también como de esto de las conversaciones para crear futuro? ¿Qué ves tú al respecto de eso? Ya, mira, ahí yo lo separaría ¿Ya? en varias, hay como unas cositas que yo separaría. Primero, hay como una mirada metafísica, mágica, mística, donde uno dice, si yo en el lenguaje pido algo, eso se va a lograr. Entonces digo, que mañana pase esto, que mañana pase esto, y como que me concentro y pasa. Como The Esa es una Secret, dimensión, ¿ah? como ese Claro, libro, el The Secret, ¿no? el secreto y todas esas cosas, que ahí yo me declaro incompetente, yo no sé de eso, ¿sí? Eso yo digo, puede que sí y Perfecto. puede que no. Hay veces que yo he pedido cosas al universo y digo, por favor, y se ha cumplido. No sé si el universo me está escuchando y justo dijo, oye, démosle algo a este chico o a esta persona. No sé si eso ocurre, pero es una forma que a veces la gente entiende de crear realidad desde el lenguaje o desde nosotros. Claro. Esa no es la forma que tiene que ver con la ontología del lenguaje, ¿ya? La ontología del lenguaje es algo mucho más práctico, pragmático, si se quiere. Es, si yo te digo, Bárbara, voy a Villarrica este sábado, ¿te parece que nos tomemos un café? Entonces yo tengo comprado mis pasajes para ir y te digo si nos tomamos un café. Y tú me dices, ya, tomémonos un café el sábado a la tarde, a las 5, ya. El próximo sábado lo más probable es que estemos juntos los dos. Entonces, en el lenguaje creamos algo. Ahora, si yo voy a Villarrica y no te llamo, y no converso contigo, y no te invito a tomar un café, lo más probable es que no lo tomemos. Claro. Entonces, cuando hablamos de crear realidad en el lenguaje, es porque antes el lenguaje se pensaba que describía el mundo, describía las cosas, como que podía dar cuenta, decir, ahí hay una lámpara, aquí hay un computador, ¿sí? Y como que describía, esa era como la concepción nuestra. Pero el lenguaje nos permite comprometernos hacia el futuro, genera compromisos. Entonces, podemos hacer un compromiso de tomar un café, de hacer una empresa, de generar un emprendimiento, de establecer una relación, de muchas cosas. Y eso va cambiando la realidad. Cuando el doctor me dice, si quiere puede empezar a venir a trabajar con nosotros acá al laboratorio y todos los viernes tenemos un seminario al cual está invitado, yo dije, wow, bacán. En esa época él no era muy famoso, ¿ya? Pero para mí era como el máximo ídolo en ese momento. Entonces, que él me invitara para eso, cambió mi realidad, pues cambió todo. Yo empecé a ir los viernes a trabajar al laboratorio, todos los viernes estaba ahí en unas conversaciones maravillosas que cada una explotaba mi cerebro. Entonces, me empezaron a pasar cosas dado esa invitación que él me hizo y dado mi respuesta positiva. Ahora, si él no me hace la invitación, yo seguramente hoy día no estaría aquí. Y si yo le hubiera dicho, no, fíjese que los viernes me junto con un amigo a jugar ajedrez o a una pichanga, así que no puedo, tampoco. Entonces, pero si yo estaba, él me invitó amorosamente y yo acepto su invitación, cambió el futuro. Entonces, a eso es lo que en el lenguaje llamamos crear realidad, ¿sí? Y nosotros vivimos creando realidades. Cuando nuestros hijos le dijo, ya no seas tonto, no haga eso, ya pues no sea tonto, no sea tonto, ya, no, ay, te dije que dejara. Nuestros hijos empiezan a sentirse niños que son tontos, po. Se lo repetimos 20 veces a la persona que más le cree, a su papá y a su mamá. Entonces el niño dice, ¿y tú cómo eres? Tonto. Yo tenía una alumna que un día era ordenadísima. Le digo, ya, háblame de ti. Me dijo, bueno, yo soy súper desordenada ¿qué? ¿Quieres qué? Entonces, es que mi mamá siempre me decía que yo era súper desordenada, entonces como que... Y se lo había comprado. Eso también es crear realidad de alguna forma.
Entonces, nosotros estamos creando realidades siempre con los otros, Claro, en esa dimensión. En la otra dimensión yo no sé, en esta sí, y esto es seguro. Eso sí que lo podemos comprobar. ¿Sí? Si yo te digo, oye, ¿quieres ser mi mujer y quieres casarte conmigo? Y tú me dices, sí, y capaz que después tengamos hijos y todo eso, y ocurrió una relación que si yo no te hubiera dicho algo o tú no me dices algo, nunca hubiera pasado. claro. Entonces tenemos un rol en la creación del futuro. Tenemos un rol súper activo. Sí, eso está bueno ese punto que muchas veces lo tratamos de plantear en el sentido como que el futuro, como la agencia que tenemos, por así decirlo, la proactividad, muchas veces quizás podamos tener esa sensación, estoy haciendo un juicio, pero esa sensación como que el futuro nos arrastrara y cambia cuando tú lo dices como, claro, somos actores activos en esa creación de futuro también, como cada uno de nosotros va creando con sus decisiones en su círculo el futuro. Por supuesto hay contingencias, pero también hay decisiones que no nos damos cuenta y nos llevan hacia ese espacio. Así es. Yo creo que nosotros nos damos cuenta que creamos mucho, o sea, nosotros somos creadores de muchas cosas. Cuando decidimos tomar un curso, cuando tú decidiste tomar el programa, y Claro, cuando nosotros decidimos poner ese programa en el mercado, cuando tú lo decidiste tomar, cambió tu vida, cambió la mía, no cambió entera, pero que hoy día nos estemos reunidos en esta conversación tiene que ver con que todo eso fue posible, con que yo fui a hablar con el doctor Maturana. Si no, sería otro mundo, po. claro, totalmente. Y en eso nos quedan 5 minutos antes de ir a la pausa, pero preguntarte como, y ahí me dices si es que alcanzamos en este tiempo esa pregunta, pero ¿cómo el coaching ontológico, como una formación, por así decirlo, permite desarrollar habilidades para explorar futuros posibles? Mira, yo creo que lo primero que el coaching ontológico produce es un cierto grado de conciencia de nuestro protagonismo en nuestra vida. ¿Sí? De que nosotros somos protagonistas de nuestra vida y que el lenguaje y otras dimensiones, nuestra percepción, nuestra corporalidad, eh, tienen una incidencia en nuestro futuro, en el presente que va llegando continuamente. Y primero tomar conciencia y decir, wow, sí, soy. Y después entonces tener algunos elementos, distinciones, formas de moverme, de decir, yo puedo empezar a tomar algunas acciones. Por ejemplo, hay algo que en el coaching ontológico se llama declarar quiebre. ¿Sí? Entonces resulta que yo de repente, mira, hay un quiebre que yo creo que muchos de mis amigos deberían tomar y yo a algunos les he dicho que por favor lo tomen, que es el salirse de sus espacios de trabajo cómodos que tienen y empezar a crear emprendimiento. Si a ti te echan a los 45 años una empresa, es complicado. Si te echan a los 50, es más complicado. Si te echan a los 55, puede que te quede la escoba porque ya no va a ser contratado. Entonces, necesitamos aprender a movernos en espacios de emprendimiento. Pero yo si no declaro el quiebre y trabajo hasta y sigo trabajando sin nada, como que si eso no fuera a ocurrir, y de repente a mí me ha pasado que hay personas que me han llamado para coaching, que una persona de 60 años que la están echando, me dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer, tengo hijos estudiando en la universidad, tengo muchos gastos, nadie me va a contratar. Y ahí empieza una desesperación, pero eso fue cuando ya ocurrió el problema. Claro, Pero uno puede declarar eso antes y decir, oye, ¿sabes qué? Nuestra sociedad está cambiando. Que tengamos 60 años no es una garantía de nada, todo lo contrario. Llega un chico de 35 y es mucho más valorado a veces que uno de 60. Entonces, la probabilidad de que tú salgas de eso es alta. Entonces, ahí aparece el declarar quiebres, ¿sí? Cuando uno declara un quiebre, dice, yo quiero hacer, aquí hay algo que está pasando y quiero declarar, o sea, yo voy a decir, aquí hay un tema. Y cuando yo declaro ese quiebre, ¡pum!, existe la posibilidad de hacerme cargo, ¿sí? Entonces, eso es algo que es en algún sentido muy simple, pero que no lo hacemos ni tenemos esa costumbre. Entonces el coaching te enseña o te muestra un mundo y una forma de habitar donde tú empiezas a mover estas cosas. Hay otra cosa que a mí me encanta en el coaching, que no es en el coaching básico, que es cuando uno ya tiene un rato haciendo coaching, que es mostrar como que somos seres históricos, ¿ya? Y seres históricos tiene esta dimensión, por un lado,
de que nosotros veíamos de que yo llegué a ser, dado que hice esto, esto y esto y esto, y ya estamos juntos. Si no hubiera pasado eso, entonces digo, wow, la historia tiene un sentido. Y cada cosa que yo voy haciendo va produciendo otra y va construyendo. Y yo puedo ver líneas históricas y puedo mirar el país y decir, chuta, estábamos en esto, hubo un estallido, ahora hay una convención, está pasando esto. Pero por otro lado hay grandes empresarios que están haciendo esto y hay una política, y empiezo a mirar la historia y empiezo a mirar cómo esa historia fluye. Y ahí aparece el paso siguiente, que es, yo puedo ser un develador de historia. Cuando Steve Jobs nos muestra su iPhone por primera vez, o el iPod que partió, él abrió un espacio nuevo, creó un mundo nuevo y dijo, aquí hay algo distinto. En esa época nosotros teníamos CD, teníamos discos externos para guardar música. Entonces había toda una forma de entender la música. Él apareció iTunes y se cambió. Y era otro juego. Entonces, también las personas somos develadores de mundo, abrimos espacios nuevos. Decimos, aquí hay algo y lo creo, y ahí abre espacio para todo. El Zuckerberg, al crear Facebook, abrió un mundo nuevo. Elon Musk está abriendo muchos espacios nuevos con su sueño de ir a Marte. Pero nosotros también hacemos eso, po. ¿Sí? Tú al crear este tema de exploradores, has empezado a conversar con gente, has invitado a uno, lo has hecho pensar a otros, has creado conversaciones nuevas y por lo tanto estás abriendo un espacio. Claro que decimos, mira, no va a cambiar la realidad del universo completo, no, pero en un espacio abrió un mundo nuevo. Entonces hay una develación que tú haces, hay un emerger de un mundo que tú creas con esto. ¿Sí? Y ahí entonces nosotros nos vemos como creadores de mundo y empezamos a ver que sin irse a la cosa megalomaníaca, sino que viendo que aparecen esas cosas concretamente, somos creadores de espacios. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo empezamos a crear esos espacios? Y ahí es una cosa muy bonita también del coaching. Oye, vamos a guardar esa pregunta, me gustó cómo empezamos a crear esos nuevos espacios, dado somos creadores de espacios. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a volver ahí con eso que nos mencionas. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.